quiero hablarles lo que representa el sonido, el poder del verbo creador y el poder de la voz en la creación de las realidades. El universo surge a través de un sonido. Lo primero que surge en el universo es una voz, es un sonido, es una frecuencia. Incluso en la Biblia dice, al principio fue el verbo. Es decir, lo primero que surge en el universo, en el cosmos, es el verbo, es una frecuencia sónica, es una frecuencia sonora. Es decir, Dios, la conciencia cósmica, quiso expresarse, quiso manifestarse, quiso tener una experiencia desde la nada, desde la vacuidad hacia el todo, hacia la geometría, hacia la realidad. Por lo tanto, se expresó a través de la voz, a través de una frecuencia sónica, a través de un sonido. Por eso muchas culturas, muchas religiones inclusive, sobre todo corrientes espirituales de la India, hablan del famoso Om, de ese mantra o de ese sonido mántrico que es el Om. Entonces dicen que fue la primera vibración sónica que surge en el universo. Entonces ese sonido empieza a generar una frecuencia sónica, una frecuencia sonora que empieza a movilizar la luz por el hiperespacio, creando los universos, los poliuniversos, las realidades, las geometrías, es decir, las formas, todo lo manifestado, nosotros, la materia, los soles, las lunas, las estrellas, todo se manifiesta a través del sonido que empieza a movilizarse por la nada. Entonces, qué importante es el sonido, qué importante es la música, qué importante es la frecuencia de la voz. Incluso, por ejemplo, a los ángeles se les representa con arpas y coliras, porque se dice que la música de las esferas, ese es un concepto místico, de misticismo, que se dice que las entidades arcangelicales están creando las realidades, los mundos, las dimensiones, los poliuniversos, a través del sonido, a través de la música de las esferas. Entonces, todo se crea a través de la voz, a través del sonido y a través de la frecuencia sónica. Por eso, en casi todas las religiones se utiliza la música para conectar con Dios. Por ejemplo, los cristianos, los católicos, las religiones occidentales lo hacen a través de la música, a través de la guitarra, a través del piano, a través de alabanzas, a través de cánticos, a través de odas, a través de himnos que nos conectan con el Creador, con la conciencia cósmica, con Dios, con la divinidad. Por ejemplo, los chamanes utilizan instrumentos, por ejemplo, el tambor es una forma de conectar sónicamente, frecuencialmente con el universo o con los mundos o con la madre tierra. Utilizan, por ejemplo, el famoso ayacastle, que es un tipo sonaja, y utilizan instrumentos. Por ejemplo, se utiliza también los cuencos que generan música, vibración, y esa música, esa vibración genera una irradiación vibracional que crea la realidad. Por lo que es bien importante saber también qué tipo de música estamos expresando hacia el exterior. Música armoniosa o música inarmoniosa, de baja frecuencia. La crítica solo genera realmente una vibración de muy baja frecuencia. Por lo tanto, la realidad que se genera, que se crea, lo hace desde la densidad. Hay música que sirve para conectar con el espíritu, música sutil, música armoniosa, música que tiene un acorde. En cambio hay música que es muy inarmónica y eso genera disonancia. Pero bueno, cada quien tiene que encontrar su música interior, tiene que encontrar su propio sonido que lo reconecte con la realidad. Y bueno, así es como se forma el universo, a través de esa primera voz, de ese primer sonido que se expresa. Dios habla, Dios expresa, Dios tiene una manifestación sónica, creando las realidades. Entonces, este breve video es para explicar cómo el sonido geometriza, cómo la voz genera realidades, cómo la frecuencia sónica plasma.
De hecho, la voz tiene la capacidad de mover fotones, de mover energía para crear realidades. Es un tema un poco complejo, pero es importante saber el origen frecuencial del todo, del absoluto. Entonces, pues simplemente para resumir, Dios es el todo y todo es Dios, absolutamente. Desde la nada, desde la vacuidad, Dios estaba todo latente, todo en potencia. Digamos que era un ser que lo tenía todo en su interior, pero que jamás se había expresado, que jamás se había exteriorizado. Entonces, desde la nada, crea el punto cero, el vacío, la dimensión uno, donde todo está unificado, todo está latente, todo es posible, pero no se ha expresado, no se ha manifestado. Todo está contenido en su corazón, en su núcleo, en su centro, en su sol central. Entonces empieza a crear esa frecuencia de sonido. Empieza a expandirse, empieza a expresarse, empieza a materializarse. Deja de ser nada para convertirse en el todo. Todas estas son como realidades dimensionales. Entonces, estamos en esta espiral evolutiva, pero todo parte de la unidad, del primer sonido. Todo esto es vibración sónica expresada. Nosotros somos notas musicales de Dios. Es así como Dios o la conciencia cósmica empieza a expresarse, empieza a materializarse para crear los poliuniversos, las dimensiones, las realidades, etc. Esto se llama el camino explosivo, el camino hacia afuera. En la ciencia le llaman el Big Bang. Todo se generó desde un núcleo que explosionó hacia el mundo de la forma. Y ahorita estamos, como Dios ya experimentó el todo, estamos en un camino implosivo, es decir, de retorno al centro, al núcleo, para integrar toda la experiencia cósmica. Bueno, es un video breve en el que trato de explicar cómo el universo surge, cómo se manifiesta, cómo se expresa, para tener experiencias y luego implosiona hacia el centro, hacia el núcleo, hacia el corazón, para crear nuevas realidades, nuevas formas de expresión y de manifestación. Bueno, hay un poema de Rumi, un poeta sufí, que dice: mi Dios, poeta mío, haz mi vida recta y sencilla como una flauta de caña, para que tú la llenes de música. Dios es el maestro del silencio. Nosotros somos sus notas musicales. Dios está cantando esa gran canción, esa gran oda de la que todos somos parte. Somos partículas de sonido. Cuidamos nuestra voz, cuidamos nuestra expresión, porque lo que decimos lo materializamos, le damos forma en el mundo físico, lo plasmamos desde el sonido y desde la frecuencia. Por lo tanto, las bendiciones son el bien decir, el bien hablar, el bien expresarse. Las maldiciones es el mal decir, la mala expresión. Por lo tanto, creemos realidades desde la música armoniosa. Creemos esas realidades desde la voz de Dios, de la que todos somos parte. Gracias.